Buenas tardes, mis hermanos, bendiciones, que Dios me los bendiga. A los hermanos que nos miran por las redes sociales, un abrazo, bendiciones, la paz de Cristo que esté con ustedes. Agradecerle primero a mi Padre Celestial que está en los cielos, que me ha dado la oportunidad de poder estar aquí, de poder compartir esta reflexión, y a mis pastores también, que me los bendiga muy fuertemente. Gracias, Señor, porque tú eres Rey, por tu fidelidad, por tu amor, Señor, porque tú no nos dejas nunca, porque tú no nos desamparas. Roca eterna, Señor, gracias, Padre, te doy por este día, Señor. Que seas tú, Padre, tocando, Señor, los corazones de mi hermano, Señor, de tu iglesia, Señor, que te necesita, que te anhela, Señor. Cada día más que seas tú, Señor, obrando, Señor, en cada uno de nuestros corazones, Señor. Te pedimos, Señor, que toques, Señor. Toca, solo tú eres tú, Señor, el alfarero por excelencia, Señor. A ti te damos toda la gloria, toda la honra, Señor, Rey de reyes y Señor de señores. A ti, Señor, que estás en los cielos, Señor. Bendice a cada uno de tus siervos, Señor, y que anhelen más de ti, Señor, más de tu presencia, Señor, más de tu amor, Señor. A ti toda la gloria, toda la honra, Señor, por los siglos de los siglos. A ti te damos las gracias, Padre, en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, hola. Hola, ¿sí? ¿Sí? Bueno, vamos a leer en Hechos 9, del 1 al 6. Cuando lo tengan, me dicen amén. Bueno, si no lo leemos en la pantalla. Así que tapo. Saulo respirando aún amenazas y muerte contra los... Saulo respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. Vino el sumo sacerdote y le pidió cartas para la sinagoga de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él temblando y temoroso dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes de hacer. Palabra del Señor. Señor, te pido, Señor, que seas tu Padre dirigiéndome, Señor, en este momento, Señor, y que pueda ser una palabra, Señor, que edifique a mis hermanos, Señor. Te lo pido todo esto en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. En esta que vemos la conversión del apóstol Pablo, vemos que el apóstol Pablo fue criado antes de todo por a ver si que lo dice más. El apóstol Pablo, vemos lo que estaba el apóstol Pablo en este momento, que estaba respirando muerte y amenaza contra los discípulos de Jesús. Mas yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de la luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús. Yo creo que todos nosotros necesitamos ese encuentro con el Señor. Yo tuve un encuentro hace un tiempo cuando fue en un retiro, y el Señor me habló a mi vida. Yo fui al retiro a ver qué pasa. Pero el Señor me habló de una manera sorprendente, solo como Él siempre lo hace. Nosotros podemos ver aquí en el apóstol Pablo que él quería hacer las cosas conforme él lo que él sentía, pero el Señor siempre el Señor lo tenía para un llamado, para lo que era para lo que él quería, no lo que quería el apóstol Pablo, sino para lo que Dios quería en él. Dice: la vida entera del ser humano depende de un encuentro con Jesús.
Esto es la experiencia más maravillosa de cualquier persona pueda tener, que conocer a Jesús nos da muchos beneficios para nosotros. Primero nos da la vida eterna, nos hace libres, nos permite restaurar la relación con el Padre y disfrutar de la plenitud de su bendición. Significa que por medio de Jesús podemos entrar ante el trono de nuestro Padre Celestial. Antes de conocer a Jesús, el apóstol Pablo era conocido como Saulo de Tarso, un perseguidor de la iglesia cristiana, quien por celo religioso pensaba que el cristianismo era un peligro para los judíos. La palabra de Dios describe la actitud de Pablo antes del encuentro con Jesús. Y estuve un poco mirando lo que significa, el significado que tiene dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Lo que significa que alude a quien porfía contra la razón o un poder mayor, a quien trata de resistir a una fuerza a la que no se puede vencer. Pablo, estamos viendo que quería ir contra Dios prácticamente, pero el Señor le dijo, cuando tuvo el encuentro con Jesús, yo me imagino que habrás dicho, ¡buah! Era Dios. Y estuvo aquí no termina, continúas. Pero vemos que el apóstol Pablo que da un cambio radical, o sea, el Señor le dice lo que tiene que hacer y él no lo duda. ¿Por qué nosotros a veces dudamos las cosas que tenemos que hacer? ¿Por qué ponemos tanto decir, Dios muéstrame las cosas o Dios revélame las cosas? Si Él nos dice las cosas como tenemos que hacerlas y a veces no lo hacemos. Él nos da la dirección y no lo hacemos. No tenemos esa comunión con Dios. ¿Qué produjo un cambio radical en la vida de Pablo? Un encuentro con Jesús. Vemos lo mismo que sucedió con grandes hombres de Dios, como Jacob, Moisés o Pedro. Todos fueron transformados por el poder de un encuentro con Dios y además recibieron un poderoso llamado que lo llevó a cumplir el propósito del Señor. Es importante entender que uno de los frutos del encuentro es el llamado al ministerio. Conozco algunas personas que tratan de implementar la visión como si fuera un simplemente método, esperando ver grandes resultados, solamente por seguir algunos pasos, pero se olvidan de lo más importante que todos, incluyendo el crecimiento ministerial, empieza teniendo un encuentro con Jesús. Les quería decir, hermanos, dónde está lo del en Gálatas. A ver, Gálatas. Podemos leer Gálatas. $2.20. Aquí el apóstol Pablo dice, cuando estuvo el encuentro con el Señor, dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. También les quería comentar cuando estuvo antes el apóstol Pablo en Hechos 22, del 3 al 5. Hechos 22, del 3 al 5. $22, 3 al 5. Aquí dice el apóstol Pablo, antes de que tuviera el encuentro con nuestro Señor Jesucristo, dice, yo de cierto soy judío, nacido en Tarso, de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. Perseguía yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres. Como el sumo sacerdote también me es testigo, y todos los ancianos
de quienes también recibí cartas para los hermanos y fui a Damasco para traer presos a Jerusalén. También a los que estuviesen allí para que fuesen castigados. Aquí el apóstol Pablo estaba, que era Saulo, él tenía un celo porque él hacía las cosas, como las cosas como para Dios, pero él hacía las cosas como él quería, no estaba guiado por Dios hasta cuando tuvo el encuentro con Dios y tuvo la revelación de nuestro Señor Jesucristo. Ahí fue cuando él comenzó a ver las cosas, cuando él vio el camino. Aquí también en Hechos 8, del 1 al 3 está. Y Saulo consentía en su muerte en aquel día, y hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. O sea, Pablo era que iba contra la iglesia de Dios, pero después del encuentro de Dios fue uno de los que escribió todas las cartas de los Corintios, los Hechos. Qué grande cambio hizo Dios con él, ¿no? Qué grande cambio podría hacer con nosotros. ¿Ustedes se han puesto a hacer esa reflexión? Si Dios lo utilizó a Pablo, ¿cómo nos puede utilizar a nosotros? ¿De qué manera nos puede utilizar? ¿Qué gran cosa puede hacer? ¿Por qué no te dejas utilizar, hermano, por Dios? Y ser ese instrumento de que Dios quiere utilizar. Aquí quería darles una explicación porque lo he sacado también. Que lo que dura cosa te es dar cosas contra el aguijón significa que también dice que cosas es dar patadas por un caballo o buey. Y el aguijón es una vara que tiene una punta de hierro o madera. Es para dirigir lo del caballo, por donde tienen que ir. Entonces, Pablo iba sin rumbo. Antes de conocer a nuestro Señor Jesucristo, Pablo iba sin saber, sin dirección, sin nada. Él hacía las cosas como para Dios, pero no tenía la dirección divina de Dios. Entonces, yo me recuerdo tanto cuando yo me bauticé, fue algo tan bonito. Y yo dije que ese día yo volví a nacer porque en realidad el Señor hizo. Hubo un antes y un después. Hubo un antes y un después. El Señor ese día, yo me acuerdo tanto cuando me bautizaron que yo dije, Señor, nunca me voy a alejar de ti. Hermano, les quiero invitar de que sí que tienen que tener un encuentro con el Señor, que lo hagan, que lo tengan. Solo en Él podemos tener la seguridad de que todo va a salir bien. Nosotros no somos nadie sin Él. Nosotros necesitamos de Dios, el creador del cielo, de la tierra, el que lo hizo todo, se lo ha entregado todo por nosotros, y nosotros que hemos hecho por Él, no hemos hecho nada. Somos vasijas, hermanos, somos vasijas vacías. Tenemos que poner por práctica lo que Dios quiere hacer con nosotros, hermanos. Busquemos más el reino de Dios y su justicia, y todo demás será añadido, dice el Señor. Porque, hermanos, yo les quería comentar algo. A veces nosotros nos agobiamos por cosas que pasamos, porque siempre nosotros como seres humanos pasamos cosas y nos bajoneamos, nos venimos abajo, decimos que por qué nos pasa a nosotros. Y cuando buscas más de Dios, más te pasan cosas, pero
si nos damos cuenta, es que el enemigo no quiere porque sabe que Dios nos está usando de gran manera o vamos a ser de gran bendición para muchos hermanos. Pero tenemos que tener claro que el que está con nosotros es más fuerte que el del otro lado. Y nosotros somos más que vencedores en Cristo Jesús. A Él le damos toda la gloria, toda la honra, porque Él es un Dios bueno. Porque a pesar de nuestros fallos, de nuestras faltas, Él siempre está con nosotros. Nos podemos equivocar muchas veces, pero Él siempre va a estar con nosotros. Nunca nos va a dejar. Podemos fallar una y otra vez, pero nosotros tenemos que confiar en Él. Y tenemos que venir por medio de nuestro Señor Jesucristo ante Él, porque Él, por medio de Él podemos llegar ante el trono de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Porque sin Él no somos nada, hermanos. Les agradezco mucho. Espero que pongan por práctica esta palabra. Yo sé que hay muchas cosas de que a veces nosotros a veces decimos que no podemos solo, pero nosotros no tenemos que sentirnos solos, hermanos, porque el Señor está con nosotros siempre. Él dijo en su palabra, dice, en el mundo tendréis aflicciones, pero recordar, yo he vencido el mundo. El Señor lo dice. Y si que Él lo dice en su palabra, ¿por qué tenemos que dudar, los hermanos? Tengamos esa fe, hermano. Pidámosle a Dios que aumente nuestra fe, que nosotros podamos tener ese anhelo, esa hambre por Él, por buscar de Él, siempre. Es que no tenemos nosotros más nada que buscar de Dios, lo primero, porque no hay nada sin Él, porque todo es hecho para Él y por Él. Les conté lo de mi bautizo. Cuando fue mi bautizo yo les di, y también les dije cuando tuve el encuentro cuando fui a un encuentro. En ese encuentro el Señor me liberó de muchas cosas. Hizo muchas cosas, porque si nosotros nos damos cuenta, cuando nosotros venimos a los caminos de Cristo, sabemos que no son fáciles. Sabemos que venimos de un pasado, pero sabemos que cuando tenemos el bautizo, somos nuevas criaturas. Porque el hombre viejo queda atrás y el hombre nuevo nace por Cristo Jesús. Cuando fue el encuentro, yo me acuerdo tanto que yo no quería ir al encuentro. Un encuentro que era en la iglesia donde estaba yo antes, y yo no quería ir al encuentro. Pasaron muchas cosas, para que yo vaya a ese encuentro. Pero yo le doy gracias a Dios porque pude ir a ese encuentro. En ese encuentro el enemigo puso muchos obstáculos, que como era justo lo del COVID, puso muchos obstáculos para que yo no pudiera ir. Pero la gloria es para Dios que todo salió bien. O sea, todas las barreras que había puesto el enemigo, todo no salió nada mal, porque era lo del COVID. Nosotros estuvimos ahí, nos llegó la Guardia Civil, llamaron a la Guardia Civil y todo, porque nosotros no podíamos estar ahí, que decían que el retiro se había terminado, que nosotros no podíamos, porque el enemigo se levanta cuando sabe que Dios tiene el poder y va a hacer algo fuerte en ese sentido. Y se levanta con fuerza, pero ustedes saben que nosotros estamos con Dios y Él es más que vencedor. Con Dios somos más que vencedores. Pues hermanos, les quería decir que si necesitan un encuentro con Dios, que busquen de Dios, que busquen mucho de Dios, que busquen mucho la palabra. La palabra te lleva mucho, no sé, a mí la palabra me llena mucho cuando estoy muy triste o estoy muy desanimado, cuando me entran, porque yo creo que ahí están las respuestas a todas nuestras aflicciones, a nuestro día a día, mejor dicho. Es nuestro manual de instrucciones. Pues nada, mi hermano, le quería dar gracias a mis pastores y que Dios me los bendiga y toda la gloria y toda la honra para el Señor.